una ecuación lineal en una sola variable. Ahí veo, obviamente, son números reales. Esta ecuación puede tener solución única, o tiene solución única más bien, si A es diferente de 0. Y entonces esa solución única sería despejando X como B negativo sobre A, menos B sobre A. Puede tener infinitas soluciones si A es igual a 0 y también B es igual a 0. Si A es igual a 0 y B es igual a 0, entonces 0 sería idéntico a 0, cualquiera sea el valor de X que entremos acá, ¿no? Y finalmente no tendría solución si A es igual a 0 y B es diferente de 0. Bien. Se observa entonces que el estudio de raíces de una ecuación lineal es demasiado simple. Prácticamente es el despeje de la variable X simplemente, ¿no? Ahora, una ecuación no lineal es cualquier ecuación que no tenga el formato A por X más B. O sea, cualquiera que no sea lineal será entonces no lineal. Por ejemplo, una ecuación cuadrática, una ecuación trigonométrica, etc. Son ejemplos de ecuaciones no lineales en una sola variable. A diferencia de las ecuaciones lineales, las no lineales presentan y tendrán mucha más dificultad en el análisis de sus raíces. Por eso es que tenemos etapas para la solución de este problema, cálculo de raíces de las ecuaciones no lineales. Primero, si se quieren calcular todas las raíces de una ecuación no lineal, que pueden ser muchas, o puede también no tener solución, o puede tener solución única. El primer paso es la acotación de las raíces. ¿En qué consiste la acotación de las raíces? Consiste en determinar un número C sub i y un número C sub s. C sub i sería la cota inferior de las raíces y C sub s sería la cota superior de las raíces. Estos números se los puede calcular construyendo el gráfico de la función y visualizando los extremos CI como aquel extremo donde visualizamos nosotros según el gráfico que ya no existirán más raíces. Y C sub S, el extremo superior, donde se visualiza que tampoco habrá más raíces a la derecha, ¿no? Entonces, de esa manera, la búsqueda de las raíces se restringe a este intervalo de acotación, de CI a CS, ya no a todos los números reales, sino solamente al intervalo de CI a CS. Intervalo abierto. Bien, esa sería la primera parte. Normalmente se consigue esto con un gráfico de la función. Con la herramienta que tenemos ahora de graficar funciones es muy simple. Lo pueden hacer con el MATLAB o con cualquier otro programa que plantea esa posibilidad. Bien, segundo paso. Una vez que sabemos dónde se encuentran todas nuestras raíces, en este caso R1, R2 y R3, fíjense que las raíces son las que al reemplazar a X en la expresión de F la vuelven cero, ¿no? Entonces, en el gráfico, las raíces se encuentran en la intersección del gráfico de F con el eje X. R1, R2 y R3 serían nuestras raíces. El siguiente paso es la separación de raíces. En esta etapa deben encontrarse pequeños intervalos para cada una de las raíces que hemos separado anteriormente, de modo que dentro de ese pequeño intervalo exista una única raíz. Entonces, de esa manera la raíz queda aislada o separada del resto en un pequeño subintervalo del intervalo grande de acotación. Entonces, el intervalo de separación de raíces tiene que ser bien pequeño. Lo ideal es que sea lo más pequeño que podamos plantear. Una vez que pero antes de continuar con el siguiente paso, veamos cómo podemos hacer esta separación de las raíces. Para ello, contamos con un importantísimo teorema del cálculo, que es el teorema de Bolzano. Adecuado a nuestro problema, lo que dice Bolzano es lo siguiente. Si G es una función continua en el intervalo de A a B, cerrado,
sea más bien G una función en el intervalo de A a B cerrado. Si G de A por G de B es menor que 0, entonces en el intervalo AB existirá por lo menos una raíz de G de A. G de A por G de B menor que 0 significa que G de A tiene signo diferente a G de B. Entonces aquí puede ser, por ejemplo, que G de A, como está en el gráfico, sea positivo y G de B negativo. O pudiera ser al revés también. Puede suceder que en realidad sea así el gráfico. Y entonces aquí tendríamos G de A negativo y G de B positivo. En cualquier caso, el producto G de A por G de B va a dar menor que 0. Y sabemos con certeza entonces que entre A y B vamos a tener por lo menos una raíz encerrada. Entonces, el teorema lo podemos aplicar nosotros para determinar pequeños subintervalos que contengan a una sola raíz. Otro teorema importante, pero de menor uso, de menor utilidad que el de Bolzano, es el teorema de Rolle, que adecuado a nuestro contexto dice lo siguiente. Tenemos una función g que admite derivada en intervalo abierto de, aquí sería R1, no es A a B, es de R1 a R2. El intervalo abierto es de R1 a R2, donde R1 y R2 son raíces de G. Son dos raíces de G. Entonces aquí hay que corregirlo cuando impriman esto. Es intervalo abierto de R1 a R2. Y G de R1 es igual a GR2 igual a 0, ¿no? R1 y R2 son raíces. Si G de R1 es igual a GR2 igual a 0, como está indicado acá, entonces en el intervalo abierto de AB habrá un punto C tal que la derivada de G en ese punto C intermedio va a ser igual a 0, o sea, la tangente al gráfico será horizontal. Lo que significa que nuestro gráfico pasará por un máximo o por un mínimo. Puede ser el caso de que no sea un máximo, sino más bien un mínimo. Puede ser que sea así nuestro gráfico, ¿no? Y entonces en el punto C, la tangente horizontal correspondería a un mínimo. Puede ser cualquiera de esas dos situaciones. Y entonces, como sabemos que entre las raíces existirá este número C, cuya derivada es igual a 0, podemos usar esta ecuación nueva. La derivada de G de X igual a 0, y entonces calcular el número C como solución de esa ecuación. Y ese número C, que sería la raíz de la derivada, porque esto daría 0, ese número C que sería la raíz de la derivada de la función G, que tiene raíces R1 y R2, estaría entre R1 y R2. Por lo tanto, será un punto de separación de la raíz R1. Estaríamos con C separando R1 de la raíz R2. Entonces, esa otra forma también de separar nuestras raíces, ¿no? Aislándolas unas de otras. Solo que aquí hay un problema. En general, la derivada de una función puede ser más compleja, y casi siempre va a ser así, más compleja que la función original. Y entonces el trabajo de calcular la raíz de una derivada puede ser más difícil que calcular la raíz de una función sin derivada. Entonces este problema tiene poca aplicación, porque pudiera ser utilizado, por ejemplo, en el caso de que tengamos un polinomio de tercer grado. Entonces un polinomio de tercer grado, su derivada sería segundo grado, y ahí es fácil calcular las raíces, porque tenemos fórmulas para ello, ¿no? Pero en casos generales va a ser al revés, va a ser más difícil calcular la raíz de la derivada que la propia función. Entonces no es tan útil este teorema como el de Bolzano, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, una vez que hemos separado, usando Bolzano y en alguna situación el teorema de Rolle, las raíces en pequeños subintervalos, el último paso es calcular ya de manera aproximada, con una cierta exactitud deseada,
y una precisión las raíces de la ecuación. Y para esto usamos métodos especiales. Todos los métodos que se utilizan ya para el cálculo de una raíz que está aislada, separada en un pequeño intervalo, son iterativos, es decir, repetitivos, repiten un procedimiento. Estos métodos iterativos para el cálculo ya es con cierta exactitud de las raíces reales de nuestra ecuación son de dos tipos. Se lo clasifica según la siguiente modalidad. Son llamados métodos de intervalo o cerrado a aquellos métodos que utilizan un intervalo que está encerrando a la raíz, ¿no? Que la tiene aislada, y en cada paso de las iteraciones que se realizan, en cada paso el intervalo se va achicando, pero la raíz siempre se encuentra dentro de un intervalo. O sea, en el proceso de cálculo de la raíz se tiene que achicar el intervalo manteniendo la raíz dentro. De modo que cuando la diferencia entre un extremo y otro de intervalos sea menor que la tolerancia, ya tendremos cualquiera de los extremos considerados como la raíz calculada dentro de la tolerancia que nos dan, ¿no? Estos métodos son seguros porque como no puede escaparse la raíz, está encerrado en un intervalo en todo el procedimiento, entonces siempre vamos a llegar al cálculo de la raíz, ¿no? Siempre y cuando obviamente nuestra función sea continua en torno de esa raíz. Los otros métodos son llamados métodos abiertos o de punto o puntos inicial o iniciales. Estos métodos abiertos no necesitan un intervalo que encierre a la raíz. Solo se requiere de un punto inicial que esté próximo de la raíz o de unos puntos que estén próximos a la raíz para iniciar el proceso. Bien, los métodos iterativos todos cuentan con una fórmula iterativa, que viene a ser una especie de caja negra, la fórmula iterativa, y los puntos que manejamos en las aproximaciones a la raíz van ingresando por la izquierda, ingresan por la entrada de la fórmula iterativa y lo que sale es la nueva aproximación. Dependiendo del tipo de método, pueden ingresar uno o más valores anteriormente calculados y luego la salida va a ser el nuevo valor que se acerca cada vez más, o por lo menos pretendemos que se acerque cada vez más al valor de la raíz que buscamos, ¿no? Entonces las fórmulas iterativas van a definir el tipo de método, o los métodos más bien estarán definidos por la fórmula iterativa. Entonces lo que se va a formar acá es una secuencia de valores, x0, x1, xk más 1, que tiende a la raíz. Una secuencia convergente a la raíz. Cada valor siguiente va a tener esa característica de ser más cercano a la raíz, o por lo menos esta es lo que esperamos nosotros. Los métodos no son infalibles. Es decir, está una cuestión de que uno supone que va a ser así, que va a haber una secuencia convergente a la raíz producto de los resultados de la fórmula iterativa. Pero, sobre todo en los métodos abiertos, nosotros podemos fallar. O sea, el método puede fallar. Puede que no se genere una secuencia convergente a la raíz que buscamos, y entonces hay que cambiar de método. Bien. El procedimiento este de ir entrando a la fórmula iterativa para conseguir nuevas aproximaciones debe tenerse en algún momento, se tiene que detener en algún momento, y tenemos que tener entonces lo que se llama un criterio de parada del procedimiento, ¿no? Entonces, paramos el procedimiento cuando el valor de error, ya sea absoluto o relativo, calculado entre el último valor y el anterior, sea menor que la tolerancia. Como hicimos con el polinomio Taylor, ¿no? Hacemos el cálculo del error, el absoluto en ese caso, o puede ser relativo, entre el último valor calculado y el anterior, valor absoluto de xk más 1 menos xk, por ejemplo, si es el error absoluto, ¿no? Y si da eso menor que la tolerancia, entonces paramos el procedimiento, de la misma forma que hicimos con Taylor, y el último valor calculado, el xk más 1, entonces sería el valor de la raíz dentro de la tolerancia que se nos dio.
Comencemos con los métodos de intervalo, que son los más seguros y también bastante simples para trabajar. Solo que son lentos. La desventaja de los métodos de intervalo en relación a los métodos de puntos iniciales es que son lentos. Lento significa que hay más operaciones involucradas en los cálculos. Y esas operaciones en exceso respecto a los métodos de punto inicial se producen cuando uno tiene que actualizar el intervalo. Tenemos que achicar el intervalo, o sea, hay que cambiarlo el intervalo, y eso se logra mediante el criterio del teorema de Bolzano. Entonces hay que hacer operaciones para decidir cuál es el nuevo intervalo, y eso lo hace más lento los métodos, ¿no? Pero tiene una ventaja respecto a los de punto inicial, son más seguros. Es decir, si no hay problemas de continuidad de la función en torno a la raíz, estamos seguros de que vamos a encontrar el valor de la raíz en algún número de iteraciones. Bien, veamos cómo funciona esto. Consideremos que tenemos el intervalo A0B0 inicial. Fue obtenido ese intervalo a través de un proceso de separación de las raíces. Aquí está nuestra raíz R y el intervalo de separación A0B0. Entonces, el método de la bisección, que es el método primero de intervalo que vamos a ver ahora, el método de la disección va a tomar un punto al medio. La fórmula iterativa entonces va a ser siempre el valor siguiente va a ser igual a el valor del extremo izquierdo del intervalo anterior más el valor del extremo derecho del intervalo anterior sobre 2. O sea, lo partimos el intervalo que nos dieron entre 2 y obtenemos el nuevo punto en el interior de ese intervalo, como una aproximación nueva de la raíz. Y entonces ahí tenemos que visualizar de alguna manera, o decir de alguna manera, en qué intervalo queda la raíz, porque con el punto x1 recién calculado ya tenemos dos intervalos, ¿no? Tenemos el A0 a x1 y tenemos el x1 al b0. En el gráfico, si tuviésemos el gráfico, obviamente nos damos cuenta de que la raíz se encontró entre el x1 y el b0. Y entonces tendremos que decir que el nuevo intervalo va a ser A1 igual a X1 y B1 igual a B0. Bien, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tomamos esa decisión si no tenemos el gráfico? ¿Qué es lo que va a suceder cuando estemos resolviendo en general nuestras ecuaciones? Lo que vamos a hacer es verificar el cambio de signo en cada uno de los 3 puntos. O sea, tenemos que ver los valores siguientes. Tenemos que ver acá f de A0. F de A0. Tenemos que calcular f de A0, nos interesa su signo. Luego, f de el punto intermedio x1. F de x1. También solo nos interesa el signo. Y luego, f de el otro extremo del intervalo B0. Bien. Y entonces, si yo veo los signos que me darían para este caso particular, f de A0 es negativo, f de x1 es negativo y f de b0, fíjense, es positivo, ¿no? Y entonces aquí se ve clarísimo con los signos simplemente. La raíz se encontrará entre los valores de x donde f toma cambio de signo, donde f cambia de signo. Entonces el nuevo intervalo va a ser A1, B1, donde A1 se tomaría entonces como X1 y B1 se tomaría como B0, que es lo que está acá, ¿no? Este sería el nuevo intervalo de X1 a B0.
Y eso lo averiguamos con el cambio de signo, con el cambio de signo de f en los 3 puntos. Se construye el intervalo usando los extremos donde f cambió de signo, donde f cambia de signo. Así vamos a proceder en todos los métodos de intervalos, no solo en la bisección, sino en todos. Entonces, una vez que tenemos el nuevo valor de los extremos del intervalo, procedemos a aplicar de nuevo la fórmula iterativa. Y entonces vamos a seguir con esta formulita que es muy simple, ¿no? Una vez calculado ese valor y activado el nuevo intervalo, calculado el nuevo intervalo, entonces la nueva aproximación, la x segunda, fíjense que no es potencia el número que colocamos arriba, es simplemente el número de iteración, es parte del nombre de la variable. El nuevo valor va a ser el punto al medio del nuevo intervalo, A1, que ya fue actualizado, más B1 sobre 2. Y así continuamos hasta que el error entre el último valor que he calculado y el anterior sea menor que la tolerancia, ¿no? El error cometido entre esos dos intervalos, entre esos dos extremos del intervalo. Bien, en el caso particular de este método, por la simplicidad, fíjense, cada iteración hace que el intervalo se reduzca a la mitad, ¿no? Entonces, si cada iteración hace que el intervalo se reduzca a la mitad, nosotros podemos llegar a esta fórmula. Aquí está explicado, lo pueden leer. El número de iteraciones se calcularía como el número más próximo, entero, natural más bien, que da la expresión logaritmo natural de B0 menos A0 menos el logaritmo de la tolerancia que hemos definido en el intervalo sobre el logaritmo de 2. Entonces, con esta formulita, como nosotros tenemos A0 y B0 conocido, tenemos la tolerancia conocido y obviamente 2 es conocido, entonces este número n, redondeado al número natural más próximo, nos da el número de iteraciones que van a tener que ejecutarse para alcanzar la raíz. Entonces, podemos a priori hacer este cálculo y verificar cuántas iteraciones tendremos que realizar para alcanzar la raíz. Esta característica es solo del método de la bisección. Es el único que a priori nos dice cuántas iteraciones se tendrían que realizar para llegar a la raíz. Fíjense acá, tenemos la ecuación x cuadrado menos 2 igual a 0. En realidad es una ecuación cuadrática muy simple de resolver, pero queremos resolverla numéricamente aplicando el método de la bisección. Y queremos su raíz específicamente, hablando de aquella que se encuentra en intervalos de 1 a 2, con esta tolerancia, 10 a la menos 4. Veamos cuántas iteraciones nos da la fórmula. Vamos a escribir aquí el sol es igual a 0.0001. Igual acá. Bien, ya tenemos la tolerancia. El A0 es igual a 1. El B0 es igual a 2. Entonces vamos a aplicar nuestra fórmula. Logaritmo de B0 menos A0 menos logaritmo de la tolerancia. Entonces N sería igual a el logaritmo natural más la log de la fórmula B0 menos A0. B0 menos A0. Y la fórmula sigue menos logaritmo de la tolerancia. Menos log de la tolerancia. Todo esto lo tenemos que dividir
lo tenemos que dividir entre logaritmo de 2. De 2. ¿No recuerdo? Sí. Esa es la fórmula, ¿no? Veamos cuánto nos da esto. Nos da 13 y algo, entonces va a ser 14. 14 iteraciones las que tendremos que realizar. Se lo redondea al natural mayor. 14 iteraciones, véanlas. Y aquí dio 15. Entonces, la fórmula da con un rango de más o menos una iteración, la precisión de su resultado. Nos dio 14, en realidad son 15 iteraciones. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fíjense, el intervalo inicial es 1 a 2. Y nosotros sabemos por teorema de Bolzano que hay cambio de signo. Entonces nosotros al ladito de los valores colocamos el signo. Menos y más. No necesita ser menos 1, simplemente menos. Porque si yo reemplazo x por 1, 1 menos 2 da menos 1, da negativo, ¿no? Valor negativo en el extremo izquierdo. Y en el extremo derecho, cuando es 2, 4 menos 2 es 2 positivo. Entonces es positivo. Estos signos se refieren al valor de la función, que en este caso es x cuadrado menos 2. Esta es la función que estamos trabajando. La función sería esta. F de x igual a x al cuadrado menos 2. X al cuadrado menos 2. Bien, esa es la función. Entonces nosotros aquí con esta función vamos a evaluar los cambios de signo según los valores de x que reemplazamos. Cuando x igual a 1, o sea, el extremo izquierdo da negativo, f negativo, y cuando x igual a 2 da positivo. Entonces obviamente hay una raíz ahí adentro y calculamos el primer valor de aproximación. x1 es igual a 1 más 2 sobre 2. Eso es 3 medios, es 1.5 entonces. Entonces aquí tenemos el 1.5, ¿no? No lo hice acá, pero ustedes tienen que hacerlo ahora. Una vez calculado ese valor para decidir si mi raíz se queda entre 1 y 1.5 o si se queda entre 1.5 y 2, necesito conocer el signo de f en 1.5, el nuevo valor calculado. Entonces reemplazo f de 1.5. Veamos en el MATLAB. Lo que me interesa es el signo acá. ¿Cuánto es el signo de f de 1.5? Entonces, vamos al MATLAB. F, que es x al cuadrado, entonces sería 1.5. 1.5 al cuadrado menos 2. Perdón. 1.5 al cuadrado menos 2. Da 0.25 positivo, ¿no? Entonces nosotros venimos acá y decimos, el signo aquí es positivo. .5 al cuadrado sobre 2 dio positivo. Entonces el signo acá lo tenemos que colocar positivo. Y obviamente sabemos que entonces la raíz no está entre 1.5 y 2 porque no hay cambio de signo de f entre esos dos valores. Pero sí hay cambio de signo entre 1 y 1.5. Entonces la raíz se va a encontrar entre 1 y 1.5 en ese nuevo intervalo. El extremo derecho, donde f toma valor positivo. Y repetimos el procedimiento, ¿no? Calculamos el nuevo valor.
el nuevo valor, que sería ahora como calculado como 1 más 1.5 sobre 2. Eso da 1.25. Y tenemos que evaluar de nuevo el signo acá. Entonces, esto va a dar positivo. El signo, fíjense. Vamos con el más lado. Evaluemos. Ahora el intervalo es 1 y 1.5, ¿no? Entonces se da 1 más 1.5 dividido 2. Esa es la fórmula iterativa, ¿no? Y el nuevo valor es 1.25 y vemos el signo. Entonces, 1.25 al cuadrado menos 2. ¿Cuánto da? Negativo. Entonces, veámoslo acá. Entre 1 y 1.5 nos dio negativo, no era positivo entonces. Segundo acá no era, es negativo. Nos dio negativo. Negativo. Y entonces el cambio de signo se da entre 1.25 y 1.5. Por lo tanto, el menor pasa al lado izquierdo. El nuevo extremo izquierdo ahora es 1.25 y se quedó el 1.5 en la derecha. El nuevo intervalo entonces es de 1.25 a 1.5. Ya sabemos que en 1.25 f es negativo y en 1.5 f es positivo. Y entonces volvemos a aplicar el método. Bien, el resto del tiempo... Una consulta. Dígame. Siempre se va a restar -2 a la función que vamos a obtener sumando los intervalos para obtener el signo. Y va a ser Eso positivo. depende de la ecuación. Esta es la ecuación x cuadrado Sí. menos 2 igual a 0, ¿no? Ajá. Puede ser, por ejemplo, la ecuación seno de x más x igual a 0. Y entonces f ya va a ser todo esto. Depende de la ecuación. Cada problema va a tener su propia f. ¿Ya? No sé si quedó claro. Lo que estamos resolviendo es una ecuación. Y la ecuación la llamamos f de x igual a 0. Y es lo que queda cuando pasamos todos los términos de la ecuación al lado izquierdo. La expresión que queda en el lado izquierdo es lo que llamamos f de x. F de x. Puedo que yo tenga, por ejemplo, x al cubo igual a seno de x. Esa es una ecuación. Perfecto. Para definir cuál es la f correspondiente a esta ecuación, paso todo al lado izquierdo. Entonces escribo x al cubo menos seno de x igual a 0, ¿no? Porque pasé todo al lado izquierdo, en el lado derecho me quedó el 0. Entonces, ahora sí yo sé que, vamos a escribirlo acá, para esa ecuación, f de x va a ser, ¿qué cosa va a ser f de x? X al cubo menos seno de x. X al cubo menos seno de x. Y entonces cada vez que yo voy a evaluar la ecuación en algún valor de x, tendré que reemplazar acá, ¿no? Y será ese valor al cubo menos el seno de ese valor. O sea, f representa la ecuación que estamos resolviendo. La obtenemos como el lado izquierdo igualado a 0 de la ecuación que estamos resolviendo. Eso es f de x. ¿Quedó claro? ¿Todo el mundo entendió bien lo que es f? Bien, entonces continúen el trabajo en lo que queda de tiempo, que nos quedan 3 minutos. Vamos a ver si lo consiguen. Como es rápido esto, capaz que llegan a las iteraciones, que son 15 acá.
Disculpe, ingeniero, este PDF, ¿será que lo puede subir a la plataforma, por favor? Está en la plataforma. No, yo he entrado ahorita el primero, está el que era de redondeo. Ah, ya. Y de Taylor también está el que está hecho a pulso, digamos. Ese no Ya. hay. Entonces le Gracias. voy a subir. Pensaba que estaba. Lo voy a Gracias. subir. Ok. Vayan trabajando mientras yo aprovecho ya para subir esto. Ingeniero, Sí, el archivo sí está en la plataforma. está. Sí. Ah, En la bueno. segunda, es que en la sección uno no está, está en la Ah, siguiente. no. Cada vez la segunda sección ya. Sí. Sí, pero Ah, está está ahí. bien entonces. Sí, yo sabía que lo había subido. Ok, gracias. Es la segunda sección porque es el segundo tema, ¿no? El segundo tema ya. Tiene que entrar a la segunda sección. Ingeniero, en esa parte donde dijo que son 14 interacciones, sería que está bien porque me imagino que el número uno ahí en su tabla no cuenta como interacción, ¿no? ¿O sí? Ah, tienes razón. Sí, sí, sí. Son las 14 nomás. Dio correcta la fórmula. Porque claro, el inicio, ¿no? El cero. Si el número de iteraciones a partir de uno. Sí, correcto. La fórmula da las 14. Las 14 iteraciones. No son 15, claro. Yo vi el número 15, pero en realidad la uno, aquí la 2 no cuenta. Claro, la cabecera no es el uno. Sí, son 14 iteraciones. Está correcto. Ingeniero, yo recién me he incorporado, recién adicioné la materia. Quisiera saber, hablé con el administrador que da la carrera para el grupo y no hay grupo de WhatsApp, parece. Hay, y está el link está en la unidad uno en la plataforma de la materia. Está el A link ver, para el grupo WhatsApp. Usted aprieta ahí y se conecta. ya, gracias.